Hola, buenas tardes, bienvenidos a la tienda de discos, la discoteca KH Vinyl Store y el Dance Club Killing Time. Hoy sábado 19 de noviembre de 2022 tenemos una fiesta muy especial, un showcase de nuestro sello HC Records con motivo del lanzamiento de nuestro vinilo número 14 que corre a cargo del artista que tengo aquí a mi derecha, Paul Cignol. La entrevista va a ser llevada a cabo por Domingo Dark Vinyl, que bueno, es uno de los radio DJs más longevos de toda España con su programa independiente El Vinilo Asesino, y va a ser traducida por Raúl Blanet. Así que sin más, Domingo, tienes la palabra. Adelante. Muchas gracias. Bueno, hoy tenemos el placer de tener entre las paredes de Clean Time a uno de los mejores pintores sonoros de la actualidad en lo que es en el universo creativo de la electrónica avanzada. Un chamán de la síntesis de oscilaciones sonoras y ritmos hipersaturados de emotividad, melancolía y futurismo. Nacido en Grimsted, en el condado de Kent, aunque actualmente vive en Dublín. Paul Hammock, aka The Hidden Figure, aka Dr. Noll, aka Cignol. Welcome to Spain, welcome to Valencia, welcome to AC Records. Thanks. Pleasure to be here. Just had a massive lunch. I'm really happy. Sorry. Thanks, I'm very grateful to be here. Era en castellano, ¿vale? Gracias, estoy muy encantado de estar aquí y acabamos de tener una comida estupenda y muchas gracias. ¿Cignol o Cignol? Cignol. Cignol, yeah. It's basically just a different spelling of signal. Especialmente una pronunciación diferente de señal. S-I-G-N-A-L. ¿Por qué el seudónimo Cignol? ¿Tiene un significado secreto tu encarnación musical más conocida? Why the pseudonym Cignol? Does your best known musical incarnation have a secret meaning? No, it's just a different spelling of the word signal. Because you need a signal to hear anything, you need an audio signal, so that's where it comes from. And I'm a big fan of Alltecker and their play on words and those kind of crazy song titles they had back in the day, and still do now actually. So yeah, it's just signal spelt differently but sounding the same. That makes sense. No hay ningún secreto detrás, es simplemente la palabra señal pronunciada, escrita de una manera diferente. Perfecto. Me gustaría saber qué hubo antes del Cignol, DJ y productor. ¿Podrías relatarnos cómo fueron tus primeros contactos con la música electrónica y cuándo y cómo te enamoraste de este arte y decidiste comenzar a producir? So we'd like to know what happened before Cignol as a DJ and producer. Could you tell us about your first contact with electronic music? And when and how do you fall in love with this art and decided to start producing? Well, I suppose got really into electronic music in the early 90s. Kind of grew up in the 80s. I was a kid of the 80s. So I listened to a lot of hip hop and like the birth of electro, but wasn't super into it. I was a kid, you know, tried to break dance and everything like that. But that music was there in the background. But then later on, towards the end of the 80s, early 90s, I'm trying to think what really switched me on to it. But it was the early Warp stuff that really got me interested. And actually, I was listening to a lot of independent music, like bands, which then led on to Osric Tentacles, which then led on to Eat Static, which then led on to The Orb, and then the whole load of 90s electronic sort of pioneers from there. Long answer, good luck. Yes, thank you. So, dice que pues, empezó a estar en contacto con la música a finales de los 80, principios de los 90, sí. Que el musical, el escaparate musical que había por aquella época era sobre todo hip hop, pero que no era lo que le llamaba especialmente la atención, pero sobre todo empezó un poco más a fijarse en la música electrónica con los primeros trabajos de sellos como Warp, artistas como The Orb, y a partir de ahí vino todo lo demás. Las estructuras melódicas de tus composiciones son muy elaboradas, muchas de ellas tienen hasta un punto sinfónico. ¿Recibiste una formación musical o es un producto de la práctica diaria y la inspiración? The melodic structures of your compositions are very elaborate. Many of them even have a symphonic point. Did you receive formal musical training or is it a product of daily practice and inspiration? Yeah, no training. That's purely from listening
to that kind of music. I've always loved melodic music, so it's from listening, copying my heroes, learning over years what works, what doesn't work, how to do it. I did go to audio engineering college for 2 years, and I did read a book called How Music Works, which actually really helped me. It's a really good book, so I'd recommend it to anybody. If you want some fundamentals of theory, music theory, great book. Pues no recibió ningún tipo de formación musical, simplemente ha sido todo a través de la escucha y de copiar a sus héroes. Y por otra parte, para la parte técnica sí que tuvo una ayuda, que fue el libro How Music Works, cómo funciona la música, y a partir de ahí. En el año 2004 se publicó tu primer track en digital, Span 03, en el Maxi Wooden Education, en la referencia 0 de Alphabet Set. En 2006, Hello, I'm from Canada, en Aerotone, ambos junto a varios artistas. Y finalmente en el año 2008 se publicó su primer trabajo en solitario a través del sello Alphabet Set, del que formas parte en torno al ambient, del IDM sinfónico y la música glitch. Un EP del que posteriormente rescataste New Fireworks en su versión Equinox Mix para el EP de Los Cignol parte 2 del sello Future Electronics. ¿Qué significó para ti editar estos primeros tracks y qué te ha llevado a ir enfocando tu producción a la pista de baile, dejándote un poco al lado lo que es la música más experimental? Dame un segundo que se me ha quedado muerto el móvil. In 2004, your first digital track, Span 03, on the Wooden Educational various artists, released on Alphabet Set label. So was released. Then the Hello, I Am From Canada in the Aerotone label, various artists again. And then finally in 2008, Processing, your first solo EP, was released through the label Alphabet Set again. There, your works focuses on ambient, symphonic IDM and glitch. So from this IP, you later rescued New Fireworks in its version Equinox Mix for the Lost Signals Part 2 EP on the Further Electronics label. What did editing those first tracks mean to you, and what has led you to focus on your production on the dance floor? Okay, you've done your research there, well done. Because I hadn't thought about those tracks for years. I don't know. I mean, I wrote those tracks because I was emulating my heroes, really, really influenced by Boards of Canada, Plaid, and all of that stuff. And I was really into melodic. You know, I love emotion in music. But from there, you know, playing that kind of music live is okay, but my productions moved more into beat-focused stuff because I wanted to play live and, you know, have people dance. Vale. Dice que empezó con ese estilo de música porque trataba de emular bandas que le gustaban como Boards of Canada o Plaid. Simplemente luego se dio cuenta que para realizar directos necesitaba que la música tuviese un componente rítmico y por eso su música es un poco más... contiene más beat. Aparte de Boards of Canada, ¿qué productores te influenciaron en tus inicios y en qué faceta te sientes más cómodo, como productor o como DJ? What producers influenced you on your beginnings, and in which artistic side do you feel more comfortable as a producer and as a DJ? So I've alluded to a little bit already. The early Warp heroes, I mean, Aphex Twins, Selected Ambient Works Volume 1 was a massive album for me. That was such a big... that really turned me onto loads of other music. But I still love that album more than anything. So the early Warp, Aphex Twin, Plaid, B12, Boards of Canada, Allteca, those two first albums, Incunabula and can't remember the other one. But yeah, that stuff. What was the rest of the question? What artistic side do you feel more comfortable? Between what sides though? I feel comfortable with all of them. Like the genres, like indie electro, indie ambient. Both. Yeah, no, I love them both. Yeah. I've been making more electro stuff recently, I guess. But my electro features lots of pads and, you know, emotion and stuff.
So, you know, I kind of incorporate both. I'd like to have a bit of emotion within the track rather than it just be a banger, you know. I don't really make bangers. A partir de ahora, Domingo, haz las preguntas de una en una, por favor, porque aquí estás retando mi memoria que no es tan buena. Bueno, un poco lo primero que ha dicho es sus influencias, sobre todo los primeros trabajos de Warp y los primeros grandes artistas de Warp. Todos habéis entendido Electronic Ambient Words de Aphex Twin, habréis entendido también el álbum Incunabula de Autechre y también ha mencionado otros como Pledge y alguno más que se me ha olvidado ya. Just thought of another one, actually. Artificial Intelligence Volume 1, that compilation just been re-released now, but that was massive. Back when it came out, that was such a big influence. So. Eso lo habréis escuchado todos también. Repeat me, please. Artificial Intelligence. Yeah. Sorry, my memory comes and goes. Que fue un hit para su época, cambió las reglas del juego ese álbum. En el año 2009 remezclaste el LP Crow de la banda de folk Parliament of Owls, donde acercas a la pista de baile temas en origen destinados a la escucha relajada y seguramente pues acompañado de alguna bebida o aditivo espirituoso. Un trabajo que desconocía hasta que comencé a preparar la entrevista y al que le he dado muchas escuchas ya que me ha parecido impresionante. ¿Cómo fue la experiencia de reinterpretar en clave electrónica algo en principio tan alejado? In 2009, you remixed the Crow LP by the folk band Parliament of Owls, where you bring originally intended for relaxed listening songs to the dance floors. Domingo, me neither, didn't know about this work until he started preparing this interview. He has listened a lot to this album since then, and he thinks it's impressive. How was the experience of reinterpreting something so remote, in principle, into an electronic key? Yeah, that's a good one as well. I haven't thought about that for a while. I really like the idea of incorporating acoustic instruments with electronic. That's why I just jumped at the chance to do that. That actually came about because a friend of mine was in that band, Parliament of Owls. I was living in Holland, he was in England, and we were in contact. Actually, I met him snowboarding. Les is his name. Hi, Les, if you're watching. But yeah, we were in touch, and he said, "Do you want to remix this album?" And I listened to it, and I was like, "Yeah." And it was just really easy to do as well because I could just hear what I wanted to do to it. And I think I really enjoyed mixing the acoustic and electronic elements. Yeah, it was great. Lo primero que ha dicho es buena pregunta, lo está diciendo todo el rato, así te felicito, Domingo, por la entrevista, está saliendo bien. Y bueno, dice que en principio remixó este álbum, en principio porque le gusta mucho incorporar elementos acústicos en su música, y en segundo porque uno de los componentes de esta banda, Parliament of Owls, era amigo suyo. Esto lo hizo en un tiempo en el que él estaba viviendo en Holanda, este compañero suyo en otro país, y estaban en contacto a través del mundo del snowboarding. Simplemente su amigo le propuso hacer este remix de su álbum y él accedió encantado porque le gustaba la música y le gustaba la incorporación de esos elementos acústicos en música que pudiera ser hecha por él. Switching for a Living es tu primer LP editado en CD en el año 2010, reeditado desde 2022 en vinilo a través de Future Electronics, donde encontramos una enorme variedad de estilos e influencias: electro, IDM, breaks abstractos, downtempo, techno e incluso guitarras acústicas en el track Too Mal. ¿Qué puedes contarnos de este LP? ¿Qué querías expresar con esta amalgama de sonidos y ritmos? Switching for a Living is your first LP, released in CD in 2010 and reissued this year on vinyl through Future Electronics, where we find a huge variety of styles and influences: electro, IDM, abstract breaks, downtempo, techno, and even acoustic guitars in the Tamil track. What can you tell us about this LP? What did you want to express with this patchwork of sounds and rhythms? Yeah, so it was just a load of tracks that I'd worked on over quite a few years, actually, because I was constantly working on tracks, so I had hundreds, and out of those hundreds, these were the ones I whittled down to what I thought made a good album. Yeah, so that's where it come from, and that's why I guess it's because it's over a long period of time. It's me experimenting with different sounds and just making things that I like the sound. I don't just like one specific sound, I like all sorts. So yeah, that's where that come from. Vale, pues la naturaleza de esta variedad de estilos que puedes encontrar en este álbum viene del hecho de que está producido a partir de tracks que se han realizado durante un periodo de muchos años
Simplemente él siempre ha estado trabajando en música, cada vez experimentando en diferentes estilos, y al final salió la idea de hacer el álbum y de todos estos trabajos que tenía realizados a lo largo de los últimos 10 años, por así decirlo, pues fue cogiendo lo que más le gustaba o lo que más le podía parecer que tenía sentido dentro de ese álbum, y así es como vio la luz. En el año 2014, con Tidal Shear, noto un cambio en tu producción que me remite al sonido de Cignol más actual. Aunque es en el split del año 2009 junto a T-Walk, cuando vemos las primeras muestras de tu electro cristalino, ácido y sinfónico a la vez. ¿Podemos fechar este año como en el que encontraste tu propia voz y conseguiste encontrar tu sonido característico? In 2014, with Tidal Shear, we see a change in your production, which refers to the most current Cignol sound. Although it's in 2009 with the split EP along T-Walk, when we see those first samples of your crystalline, acid, and symphonic electro at the same time. Can we date this year as the year you found your own voice? How you managed to find this signature sound? Yeah, that year it was close to me finding my sound. Yeah, and it just come from years of playing around and doing gigs, seeing what works, what doesn't, and what I enjoy listening to. What was the last part of the question? How you managed to find your signature sound? Oh, well, that's it really, yeah. Just through that experimentation and me also, loving melodic music, but also wanting something that you could play out and people dance to as well. So that's where it comes. So up in the tempo a little bit. Always loved electro. There was always a bit of acid in all of my productions. It was just kind of moulding it towards the sound that it's turned into now, I guess. But that was the catalyst there, I guess, 2014, 15, 16. Efectivamente sí, dice que se podría catalogar ese año 2014, 2015 aprox, como la fecha en la que encontró su sonido. Simplemente llegó a él a través de mucha escucha y de la experimentación, muchos bolos que había tenido anteriormente hasta esa fecha, y a partir de ahí un poco se dio cuenta que eso es lo que le funcionaba, tanto las melodías, que es lo que a él más le gusta, como ese componente rítmico que era lo necesario para que fuese una música que en los bolos enganchase. Yo creo que es un buen momento para que escuchemos uno de los cortes de este vinilazo que tenemos por aquí delante, que todo podréis ver y vais a poder disfrutar en breve, con 4 producciones que son una auténtica locura. Cuando Paul nos las envió, bueno, nos quedamos totalmente fascinados y vamos a disfrutar de esta primera.
Corte A de la cara, bueno, corte 1 de la cara A de este Binary Choice, una auténtica barbaridad de Cignol. Como veis, bueno, un vinilo con 4 cortes imprescindible en este año 2022 y bueno, y para el 2023 pues también va a ser un básico para nuestras maletas. Continuemos con la entrevista. Casi 30 referencias en tu discografía en sellos de primer nivel como AC Records, Future Electronics, Lunar Disco Records, 2020 Vision, Craigie Knowles o HC Records, entre otros, son señal inequívoca de que el sonido Cignol está en su mejor momento. Pero ¿hacia dónde se dirige el sonido Cignol? ¿Estás ya trabajando en material nuevo? There are almost 30 references in your discography on top-notch levels, such as AC Records, Future Electronics, Lunar Disco Records, 2020 Vision, Craigie Knowles or HC Records, among others. This is a clear sign that the Cignol sound is at its best, but where is the Cignol sound headed? Are you already working on new material? I've not been working on too much this year, but a little bit, but I haven't had time. There's no real contrived direction. I'm just making the stuff that I like to hear. So yeah, there's projects on the go. It's similar to what I'm doing now, but maybe incorporating a few different sounds. No se dirige especialmente en ninguna dirección. Este año ha estado trabajando un poco menos de lo que acostumbra, pero que sí tiene muchas cosas, muchos proyectos en el tintero y simplemente va a seguir un poco con el mismo sonido que viene trayendo, pero sí que va a incorporar nuevas cosas. Bueno, la siguiente pregunta va más o menos en tono de esta, ya que es básicamente... Este señor que tenemos aquí tiene una variedad de estilos dentro de lo que es de su discografía prácticamente increíble. En fin, hay una referencia que es Winthrop Electronics, llamada Talbot Sunbeam, donde hay una fusión de electro y IDM totalmente demencial y maravillosa. Básicamente la pregunta es si en algún momento te veremos producir house o gabber. So first he did a mention to an EP called to a release for a reference for Winthrop Electronics called Talbot Sunbeam, where you explore the fusion of electro IDM with high BPM tracks like Escape from Starbase Zero. But the point of the question is is there any style that you haven't played yet that you might like to? Don't know. No, I don't think so. Anything that I've liked, I've done, like from breaks and stuff, like Amen stuff. Maybe I'll do a few more Amen tracks, I don't know. A few more speedy tracks. Yeah, because I haven't done any speedy stuff recently, but yeah, there's nothing else that I feel like branching out into. Vale, dice que no se siente que se esté perdiendo nada, ningún estilo, que simplemente ha tocado todo lo que le ha gustado, pero sí que puede ser que acabe sacando algún track más de breaks o de ese estilo, incluso cosas con los BPMs muy acelerados, porque comenta que, entre otras cosas, le gusta. Si tuviera que reducir en 4 términos lo que siento al escuchar tu música, sería futurismo, ácido, melancolía y euforia. ¿Con qué 4 términos la describirías tú? If I have to reduce to 4 terms what I feel when I listen to your music, it will be futurism, acid, melancholy and euphoria. With what 4 terms will you describe it? I don't know. Take your time. I don't know. Yeah, melancholic, I guess. Yes. Emotional. That's it. I can't think of 4 words. Amazing. There's another word. Great. Sorry, I find it really hard to talk about my own stuff. Yeah, there you go. Una pregunta un poco complicada, pero sí, coincide en melancólica, emocional, y las otras 2 un poco de broma, ha dicho que grandísima y fantástica. Bueno, yo creo que es cierto, que es grandísima y fantástica su música. Cada vez que escucho un trabajo nuevo tuyo, tengo la certeza de que me va a llevar en una desvencijada nave espacial a través de universos misteriosos, en paisajes desconocidos, en mundos extraterrestres, viendo nacer y morir universos completos frente a mis oídos.
Para mí sería la banda sonora perfecta para acompañar las ilustraciones de las portadas del libro de ciencia ficción de los años 70 de ilustradores como Tim White, como Tom Berkey o como Chris Foss. ¿En qué piensa Cignol? Cignol cuando produce, ¿tienes una imagen mental sobre la que trabajas o es fruto de una disciplina formal, mecánica y técnica? Y sobre todo, ¿es una locura mía esto que me transporte a estos escenarios espaciales? It's a long question, brace yourself. Just 5 questions in one, okay? So the explanation is that every time I hear a new work of yours, I am sure that it will take me in an old spaceship to extraterrestrial worlds, to walk through mysterious landscapes, seeing complete universes being born and dying in front of our ears. For me, it will be the perfect soundtrack to go together with the illustrations of science fiction books from the 70s by illustrators such as Tim White, Tom Berkey, or Chris Foss. What does Cignol think about while producing? Do you have a mental image on which you work, or is the result of a formal, mechanical, and technical discipline? And above it all, is it crazy for me to transport myself to these scenarios? No, it's quite interesting that you do, actually, because I do get inspired by science fiction movies and space and the future, and even like space documentaries, watching Horizon and stuff like that. I get inspired by that stuff to a certain extent. But then when I start writing, it's just I normally start with chords, and I'll start playing around with some chords on the Juno normally, and then once something clicks, I just go from there. And then I can normally, when it's a good session, I can just normally what should happen here, what should happen next. So. Vale, dice que no le parece extraño que te transporte a esos mundos porque a él también le son muy inspiradoras ese tipo de imágenes, incluso de documentales del espacio, o de películas de ciencia ficción o ese tipo de cosas que has comentado, pero que lo que es a la hora de producir simplemente se pone frente al teclado, empieza con unos acordes, luego llegan unas melodías, luego simplemente las cosas empiezan a hacer clic y a caer en su propio sitio, y a partir de ahí desarrolla toda la temática de la música que él crea. Pues vamos a ver cómo todos esos elementos se fusionan, se juntan y se crea la magia de Cignol con Broken Cycle.
Este es el segundo corte de la cara, Broken Cycle, Cignol, Binary Choice. Qué música, qué sentimiento, qué espiritualidad incluso para mí. Tu relación con España poco a poco ha ido aumentando. Has publicado en varios sellos españoles, has participado en alguna fiesta aquí en España. ¿Qué imagen real hay desde Inglaterra de lo que es el movimiento electrónico en España? Y si conoces tú a algún artista, si conoces a los artistas españoles. So lately you have been collaborating with some Spanish labels. Also you have played in Spain before at a party of one of our friends in Madrid. And the question is how do you see the Spanish scene from England? Do you see there is something here? Or? Yeah, I think it's great coming over here. You guys are so passionate about music, which is great, and you're always really welcoming. So, yeah, thanks for that. Really appreciate it. Dice que le gusta mucho venir a España, que siempre que viene aquí percibe como que la gente le encanta la música, le encanta lo que hace y que está encantado de venir aquí. RP Plan 43, 214 y unos pocos más, soy la cabeza de lanza de un electro transparente, casi de cristal, que cada uno con su visión personal habéis ampliado el concepto que muchos teníamos del electro más clásico. ¿Tienes una relación, tienes relación con estos u otros artistas de tu órbita de sonido, o esto es un viaje solitario? ERP, Plan 43, 214 and a few others are the spearheads of a transparent electro, almost crystal, that each one with their personal vision have expanded the concept of that Maniosov has of the most classic electro. Do you have a relationship with these artists or others, or in your own orbit, or it's only a solo trip? Yeah, I remember years ago, Plant 43 came on my radar when he released on AI Records, right, years ago, which is now defunct. Can't remember what it was called, but I remember a great track by him on there. And ERP, yeah, definitely. I've listened to a fair amount of ERP. He's amazing. Yeah, there you go. Su relación con estos artistas simplemente se limita a la música que él conoce de ellos. Por ejemplo, Plan 43 dice que hace poco apareció en su radar con un álbum que sacó en AI Records, un sello que hoy en día está defunto. ¿Difunto es? Muerto. Difunto, sí. Difunto. Y a RP, por supuesto que lo conoce. Un punto en común en tu música es el clásico sonido de la 303, que nos remite a lo que es a la acid house de Chicago, aunque tú logras adaptarlo a cada composición dotándolo de elegancia y calidez pocas veces escuchado. ¿Qué te liga tan íntimamente con este sonido y qué intentas transmitir con él? A common point in your music is the classic sound of the 303. Although you manage to adapt it to each composition, giving it elegance, warmth, rarely heard. What links you so intimately with this sound? What are you trying to transmit us with it? Don't know really. I've always loved the sound of it since I heard it on a record and was like, what the hell is that sound? Like lots of people, I think, that love 303, you know, it's just one of those odd sounds that seems so alien first, but amazing. And yeah, so every record I've loved normally has 303 on it, and Aphex was very good at using it, tweaking it in weird ways. So yeah, I've taken that as an influence, and I just love the versatility of a 303. You can do emotion with it, you can do like aggressiveness with it. Yeah, it's a versatile sound. I love it. El sonido de la 303, como a muchos otros, le influenció porque cuando apareció fue un sonido muy clásico, muy oído. Entonces es una influencia como que ha tenido él como muchos otros artistas, pero sobre todo lo que le gusta es la versatilidad que tiene ese sonido. Es un sonido con el que puedes conseguir emotividad, es un sonido con el que puedes conseguir agresividad, y le gusta incorporar en casi todos sus trabajos porque en todos los discos que más le gustan casi siempre aparece ese sonido. Vamos con un par de preguntas muy típicas y tópicas. ¿Trabajas íntegramente con hardware o el software también forma parte de tu proceso compositivo? ¿Y con qué te sientes más cómodo? ¿Con VSTs o con máquinas? About producing, what are you more, a hardware guy, software guy? What do you feel more comfortable with? Both. I don't have a thing that should be all hardware. I think they both complement each other. I used to do everything in a laptop or virtual.
but I much prefer the workflow of hardware. Hands-on, you know, jamming out the ideas, everything just works better for me that way. And then I may add digital, you know, virtual elements to that. Dice que ambos, la combinación de ambos es lo mejor para él, que solía trabajar todo en digital, pero le gusta mucho más el workflow. Workflow lo entendéis, ¿vale? El flujo de trabajo de los aparatos analógicos. Y al final con lo que se queda es con la mezcla de ambos. Ya nos has hablado de tus influencias pasadas, pero me gustaría saber de tus influencias actuales. ¿Qué artistas sigues y crees que son esenciales para estar al día de la vanguardia musical actual? Do you have any current influences? What artists do you follow now and what do you think are essential to keep up with the current musical avant-garde? I don't listen to a lot of current music. I'm racking my brain. No. I listen to a lot of stuff that I loved from the past. Not too much contemporary stuff. I'm not going searching for it, and there's not much that floats my boat when I tend to hear it. There you go. Que no suele escuchar mucha música actual, que está enamorado de la música del pasado y que cada vez que intenta escuchar música más actual no encuentra realmente nada que le haga clic ahí en la cabeza o que le enamore. Paul Hammock no solo es Cignol, sino también es imprescindible conocer tus otras encarnaciones artísticas como Dr. Noll y The Hidden Figure. ¿Qué diferencias tangibles podrán encontrar todos nuestros oyentes, si no lo han descubierto aún, en los diferentes trabajos que has publicado con estos seudónimos? Paul Hammock is not only Cignol, it's also essential to know other artistic incarnations like Dr. Noll or The Hidden Figure. If your audience has not discovered them yet, what tangible differences can they find in the different works you have published with these pseudonyms? Dr. Noll, I use that for my early kind of crazy jams with hardware. So yeah, more wigged out stuff, I guess you could expect from Dr. Noll. Bit more carefree, I suppose. As with The Hidden Figure, not much difference. It was just a different name to kind of be mysterious, but it wasn't that mysterious. Pues simplemente Dr. Noll era un AK que utilizaba al principio sobre todo para los directos. Se podría decir que la música es un poco más experimental o más salvaje o sin tanto. Y luego The Hidden Figure es un AK que sacó para hacer música creyendo ser un poco más misterioso, pero que no hubo ningún misterio detrás al final. No hay tanta diferencia con lo que puede hacer como Cignol. Because it sounds exactly the same as my normal stuff. But Jamie, Exalt Records, wanted to have a different name because he likes mystery. Viene un poco de que algunos sellos necesitan que el artista tenga un nombre diferente para dar un poco de misterio. Cuéntanos algo más del Cignol más allá de la música. ¿Qué haces para desconectar de todo este universo musical? Cine, libros, cómics, videojuegos. ¿Qué nos recomendarías más allá del universo electrónico de la producción? Beyond music, what do you do to disconnect from it all? Movies, books, comics, video games? What would you recommend us beyond the musical universe? Well, I'm a dad, so that takes up a load of my time. So yeah, mountain biking with my son, playing Fortnite with my son. What else do I do? Work, day job. That's about it, though. Really, yeah, riding. I like just going out with my boy, and being a dad, being a good dad. Bueno, pues es papá, eso consume la mayor parte de su tiempo y dice que lo que le gusta hacer en el tiempo libre es sobre todo salir en la bicicleta con su hijo, jugar al Fortnite con su hijo y bueno, y el trabajo de día a día que también es le consume mucho del tiempo. It's my other alias, so I've got like Dr. Noll, Hidden Figure, Daddy. That's my other alias. Su otro acá tiene Dr. Noll, Hidden Figure y el otro es papá. Bueno, pues vayamos al motivo por lo que nos hemos reunido hoy aquí, ¿no? Binary Choice, la referencia 14 de HC Records. ¿Nos podrías hacer un viaje a través de sus 4 tracks? ¿Qué historia y qué has querido expresar en esta referencia? Going to the reason why we have gathered here today, Binary Choices, HC Records reference number 14,
Could you take us on a journey through each 4 tracks? What story and what did you want to express in this reference? I'll try, because I can't normally remember. Binary Choice is the title track. That came about because I bought an ER1, a Korg ER1, and so that initial noise you hear, with the tick, 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 that was a sound that's why I bought the ER1, because I love that sound. So that just started from there and just then took off. I couldn't tell you any more about it. It just happened. What other tracks are on that EP? Broken Circle. I slowed it down for Broken Circle. I just wanted to do a simple drum, like 4/4 drum, but then with like intricate patterns and like a nice sequence melody. I remember the idea was slow it down, not syncopated, 4/4. I can't remember what Momentum Gateway sounds like. Let me traduce those ones because otherwise I will forget. So with Binary Choices, the track giving number to the title of the EP also, it was about... Perdón, se me ha ido. Vale, dejadme traducir porque si no pasan estas cosas, ¿vale? Si os embaláis. Bueno, el track que da título al EP y el primer track, Binary Choices, viene de que compró un Korg E01, un sintetizador que cuando lo pones en marcha hace un ruido muy característico, y de ahí viene el nombre del título, y un poco el desarrollo de todo el tema gira en torno a lo que produce este sintetizador. Luego el segundo corte, Broken Circle, aquí sí que tenía la idea de querer hacer un tema más parado, con el tempo más lento y con un tempo de 4x4, sin síncopas, algo más estático. Yeah, Momentum Gateway, I can't remember. Validity Movement came from me wanting to do a loop, like just a syncopated drum pattern, and then like a bassy synth loop that I just found interesting for a long time. You know, not simple, like less is more for me a lot of the time. So that was one of those. Like that came together, and I just really loved that. So that's where that track came from. Momentum Gateway viene un poco de la idea que tiene él del Venus Smash. Quería conseguir un bucle melódico que no se hiciese aburrido a lo largo del tiempo. Entonces quería conseguir una melodía cíclica y simple, que hiciese un tema largo y que no fuese aburrido al mismo tiempo. Y de ahí viene un poco el concepto de este tema. Yeah, when I write EPs, I don't generally write an EP. I'll write a bunch of tracks and then see which ones go together. Cuando quiere sacar un EP no hace los 4 temas ya pensando en cómo será el EP, sino que hace un montón de tracks y luego selecciona los que más le pueden dar un cuerpo a ese EP. Pues aquí tenéis al hombre detrás de la magia, al hombre que ha creado esta maravilla con este diseño bestial también de Dani Requeni, que lo tenemos por aquí. Un vinilo esencial, referencia número 14 del sello HC Records de aquí de Valencia. Se funden los países, se funden las influencias, se funden las ideas, se crea la magia, se crean los vinilos y se crean leyendas como esta. Cignol, Binary Choice, gracias por venir a España, gracias por darnos tu música, gracias por hacernos felices. Thanks for coming to Spain, thanks for bringing your music, and thanks for making us happy. Gracias. Thanks for inviting me and being such great hosts. Thanks a lot. Gracias por la invitación, que sois unos... sois unos... Cabrón. Se me ha olvidado la palabra. El que invita a la gente. Anfitrión. Sois unos anfitriones excelentes. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Queremos agradecer a nuestro patrocinador, Whisky Jameson, Whisky Irlandés Jameson, que es el patrocinador de este evento y el que ha hecho posible que Paul esté aquí con nosotros. Ya hemos cumplido con la entrevista. Muchas gracias a los 3 por la entrevista. Ahora vamos a disfrutar un poco del catering y comenzamos ya con las sesiones. La actuación de Paul, el directo de Paul, que tiene aquí todas sus máquinas ya instaladas, será a partir de la 1 de la mañana. Muchas gracias a todos y que paséis una buena fiesta.